Ahora Ah, sí. Estamos grabando, parece, ¿no? Ok, sí, ya, perfecto. Bueno, bienvenidas chicas a esta charla que va a quedar grabada, que vamos a compartir en las redes, así que les aviso con tiempo para que no digan ningún improperio porque esto va a quedar registrado. Quiero darles la bienvenida a esta nueva instancia dentro de lo que es el Instituto Aquerac, que principalmente está abierto para poder ir resignificando un poco lo que son los contenidos de los consteladores familiares, principalmente porque los consteladores familiares estamos en un proceso de crecimiento importante donde hemos tenido como una explosión exponencial de todo lo que significa el contenido de las constelaciones y que mucha gente hoy día está como ya integrando como parte de su camino de salud emocional y que de alguna manera también nos ha permitido a los que llevamos ya un tiempo en este camino poder empezar como a profesionalizar mucho más el ítem para poder lograr una mejor como integración de toda esta información que es tan importante, sobre todo en este periodo donde mucha gente ha gatillado una necesidad de encontrar verdaderos consteladores. ¿Por qué digo así tan tácitamente que puede sonar un poco soberbio, verdaderos consteladores? Porque dentro del proceso de ir armando las primeras formaciones en el camino donde uno empieza como a crecer y a considerar todo lo que involucra esto de poder como integrar las constelaciones para uno mismo y también para otros, me encontré con muchos vacíos, con muchas situaciones que eran realmente bizarras dentro de lo que uno podría llamar, lo que podría haber significado a lo mejor un cuestionamiento de lo que son las constelaciones familiares, dado que mucha gente populosa empezó a tomar esto como que fuera un chiste, o sea, vamos, bien, yo hoy día me transformo en constelador solo porque me aprendo las frases de poder, o yo soy constelador porque resulta que hice un curso con no sé quién y terminé haciendo ceremonias y dejando realmente resultados que son bastante cuestionables, dado que mucha gente pasó por profundas crisis posteriores a constelaciones, al punto que incluso yo tengo una alumna ahora y que dice que ella no se hizo una constelación nunca más porque quedó realmente espantada de lo que le había tocado vivir. Bueno, dado ese cuestionamiento y dado también ese como aprendizaje que de alguna manera me ha acompañado durante un largo tiempo, para los que no me conocen, llevo más de 25 años trabajando en el mundo de las constelaciones, em, es que decidí armar junto con Claudia, que se las voy a presentar un ratito más, un proyecto donde queremos aunar criterios y poder como lograr generar una especie de orden que nos permita tomar todos los caminos necesarios para poder integrar todo lo que son las constelaciones familiares. En este caso en particular es una especialización particularmente a la gente que ya ha tomado la formación de consteladores y que no se atreve o que no se siente todavía completo o seguro para poder avanzar a hacer todo lo que es en la formación como tal, todo lo que implica esto de, oye, voy a hacer una constelación, chuta, tengo miedo, etcétera. Vamos a ir mirando todas las dudas, los errores típicos que ocurren, qué es lo que en realidad uno ofrece acá como para poder como resolver este tema. La idea de esto es que yo les voy a comentar de qué se trata, más o menos de dónde surge esta especialización y que ustedes también en algún momento me puedan contar algunas experiencias que tengan al respecto y que quieran compartir para poder ver con la instrucción de esta especialización cómo se les puede colaborar, ¿vale? Así que les presento entonces la especialización en constelación familiar individual. Esta corresponde a lo que es el trabajo con lo que son los famores o los vincores o como lo quieran llamar o representantes pequeños como los quieran llamar según como ustedes lo conozcan. Famores significa familia y amores, vincores significa vínculos y amores. Y las representantes son, por supuesto, los elementos que nosotros integramos en el espacio, que asignamos como el campo de trabajo que representa la situación que la persona necesita sanar. ¿Ya? Pero esto como, em, ¿quién está presentando esta cosa? ¿Quién está enseñando esto? Bueno, la Academia Kerak es una academia que
nace con ese propósito. Akerak significa sanar un dolor que jamás pensaste podría sanar. Y este equipo está formado en particular por nuestra querida amiga Claudia Díaz Sioca, que ella es la coordinadora académica, consteladora familiar y también terapeuta en neurohipnosis, que nos va a colaborar con todas las preguntas que tengan relación con la parte académica, duración, ítem, módulo, etcétera. Y bueno, esta Claudia, que yo, la que está hablando, la que les presenta ahora, que también soy consteladora familiar, que soy coaching sistémico y coaching en psicología positiva y también trabajo terapias holísticas en general, con especial énfasis en lo que son los primeros auxilios psicológicos, principalmente desde el mundo de lo emocional. El desafío para poder entender un poco cuál es el conflicto que queremos resolver con esta formación tiene que ver con cómo vamos a comprender lo que son las constelaciones. Todos tenemos una definición de constelaciones que aprendimos casi de memoria, casi como los niños en el colegio, las rosas son rojas, las violetas azules, qué sé yo, la poesía típica, ¿no? La Rita sabe mucho de las poesías de los niños porque trabajas con niños. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros en la constelación familiar? Estudiamos que una constelación familiar es una técnica terapéutica creada por Bert Hellinger que busca identificar y sanar los conflictos que se repiten en una familia o sistema, porque esto incluye también lo que es la parte laboral. Parte del principio de que muchos de nuestros problemas personales, emocionales y de pareja, salud o dinero están profundamente ligados a la historia de nuestro árbol genealógico, incluso cuando no somos conscientes de ello. Esto lo estudiamos todos. Todos aprendimos que esta era la definición como global de la constelación familiar. Em, y todos integramos esto, pero muchas veces, eh, recordando un poco lo que dijo Bert Hellinger, que él no planteó una forma de enseñar las constelaciones familiares, muchas veces este contenido se aprende como de memoria. Esto es así como 2 más 2 es 4. Nos aprendemos esta definición y la usamos, por ejemplo, para planteárselo a nuestros consultantes o a nuestras como formación, etcétera, pero sin una trascendencia más allá. Y eso tiene que ver, esa trascendencia, con el hecho de el enfoque que tiene este significado de cada palabra que nosotros estamos integrando acá, porque para nosotros en Akerak es súper importante que la persona que vaya a ser el constelador, que vaya haciendo el proceso, la formulación, el contenido de la constelación, tenga muy claro el enfoque que le quiere dar. Si lo quiere abordar desde lo científico, tenemos todas las herramientas y el contenido para que así lo haga. Si lo quiere agarrar desde el lado psicológico, tenemos todos los contenidos y las herramientas para que también lo tome así. Si lo quiere ver desde el mundo espiritual, también está conectado. Si quiere verlo desde el mundo de la biodecodificación, también tenemos ese contenido. ¿Por qué? Porque en el fondo es como todos hacemos palotes para escribir, pero al final cada uno tiene su propia letra. Lo que no puede faltar, sí, en una formación de constelación, es que tú conozcas todos los aspectos que la pueden como crear y contener e inducir. ¿Por qué? Porque em, me he encontrado mucho, no sé ustedes, yo creo que también son nacidos a las redes sociales con un montón de como técnicas y como frases y como cartas de perdón y un montón de situaciones que en el fondo son como tal vez no necesariamente como conceptos que están como vinculados para poder como aplicarlos a todas las personas, porque en rigor no podemos aplicar lo mismo a todas las personas. Aquí hay una cosa que es muy clara. Todos los signos, todas las conciencias, todos los elementos que componen la constelación en particular, a pesar de que tenga el mismo síntoma, a pesar de que tenga el mismo problema, puede tener diferente origen, puede tener diferente resolución, puede tener diferente propósito. Y es súper importante saber tomar todos los aspectos que van generando ese conflicto. En la sesión individual nos tenemos nosotros una libertad absoluta de poder como abordar ítems mucho más profundos que tienen mayor información para poder resolver la solución de lo que queremos entregarle al consultante. ¿Por qué? Porque podemos abordar el árbol familiar en detalle. Podemos comprender, por ejemplo, lo que son la información que nos dan las enfermedades, la información que nos da el trabajo, lo que nos da, por ejemplo, la parte de con quién se crió, los síndromes aniversario con respecto a la fecha de nacimiento. Podemos ver nombres repetidos, podemos observar mucho más, a diferencia de, por ejemplo, una sesión grupal, que con 2 minutos, con 5 preguntas, tú tienes que tener clarísimo el origen de lo que es para poder enfocarte y entrar en lo que es la resolución del conflicto.
El especializarnos también en la sesión individual nos permite tener una conexión diferente con el consultante y también un mejor control nosotros de la información que ocurre. Porque cuando hacemos una sesión grupal, todo está pasando al mismo tiempo y a la vez. Y no es solamente lo que te pasa al consultante, sino que también a los representantes y aparte a las personas que están alrededor del campo. Entonces, si tú no estás todavía ávido de poder controlar, manejar o entrenar la capacidad de leer el campo, de poder ver toda la información que emerge de la constelación, es mejor que partas o que te enfoques en la sesión individual, porque ahí hay un uno a uno. Hay una posibilidad de mayor control de la información, que también no se contamina con cosas arbitrarias, como por ejemplo cuando uno en una constelación grupal tiene una persona que se desborda con una emoción en realidad que más le pertenece a esa persona que a la misma rol representado por ella o a la persona que está sentada al lado tuyo como consultante. Entonces, tener esa lectura y tener la capacidad de separar mientras no tengas entrenada la herramienta de la observación y la herramienta del centro vacío, va a ser muy complejo que te lances de buenas a primeras a hacer una sesión grupal. Y eso pasa mucho y eso lo he escuchado con muchas personas que estudian constelaciones, pero no se atreven a constelar o que toman la constelación y tienen miedo, y voy a usar una palabra que puede ser un poco soez, como de cagarla, ¿no? Literalmente, porque en el fondo todavía hay cosas que no logran destrabar de la formación y que les hace sentir que todavía hay algo que les falta. Esta definición es la básica. Esta definición tiene que ver con cómo comprendemos en primera instancia lo que son las constelaciones, aunque en el fondo aquí falta mucha información. Las constelaciones familiares son una experiencia matemática que está comprobada por una fórmula física, que es la fórmula de Dirac, que además tiene elementos profundos de la física cuántica, que además es una matemática inversa, y uno tiene que saber lidiar la matemática inversa desde elementos que no son números, que son emoción, información, síntoma, imagen, metáfora. Y eso uno tiene que aprenderlo para poder desarrollar una buena constelación o una sesión completa. ¿Qué ocurre acá? Vamos a avanzar. Generalmente los conceptos que obviamente los que estudian constelaciones deben de tener integrados y que obviamente vamos igualmente en base al modelo Akerak a profundizar son estos. Como principios fundamentales, los órdenes del amor, por supuesto, la pertenencia, jerarquía y equilibrio, todo lo que tiene que ver con la definición de destino, todo lo que involucra la conciencia familiar, la conciencia personal, la conciencia ancestral, la conciencia gestacional, la conciencia del individuo y la conciencia de la experiencia, porque todas estas conciencias forman parte también de los síntomas y de la información que el individuo porta. Eso lo vimos hace poquito, de hecho lo estoy compartiendo ahora, pero es parte de lo que es la formación también como constelador. El campo morfogenético con la explicación desde la física, la comprensión de la teoría del mono 100, también conocer un poco a Rupert Sheldrake, también conocer todo lo que involucra estos teoría de las cuerdas, que es importante conocerlo para poder explicar por qué funcionan las constelaciones. Vamos a hablar, también vamos a repasar este contenido que lo deben tener ya los que han estudiado constelaciones, que son las lealtades invisibles, y entender por qué partió Bergelinger primero con el movimiento del alma y luego integró el movimiento del espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo. Otros conceptos que se aprenden y que ustedes deben tener también son elementos que tienen que ver con el sistema. Por ejemplo, saber qué es un sistema familiar, comprender lo que es el árbol genealógico, qué significa esto de los ancestros, los excluidos, qué son los vínculos, qué son las implicancias, cuáles son los enredos sistémicos, la repetición de patrones, qué es esto del traspaso generacional, qué pasa con este concepto de la fidelidad inconsciente y qué ocurre cuando hay un destino interrumpido. Eso ustedes lo tienen, pero obviamente siempre, siempre, siempre nosotros tratamos de hacer un repaso porque hay muchas formas y colores para poder enseñar las constelaciones. Y me gusta, obviamente, hablar con el mismo lenguaje, por eso yo invito a hacer como una nivelación, por llamarlo de alguna manera que tenemos que volver a repasar y volver a integrar antes de empezar como de lleno con el tema de lo que es práctica con la constelación individual, es entender los tipos de dinámica. Y acá las dinámicas son los diagramas base para poder diseñar cualquier estructura donde uno vaya como a representar el
problema que necesitas ordenar. Está la identificación, está la compensación, está el desorden sistémico, está la transferencia emocional, el amor ciego como concepto, el sentimiento heredado, la carga ancestral, la culpa sistémica, la desvinculación y la reparación. Estas son dinámicas básicas que todos tienen que manejar para poder como intervenir en cualquier constelación y tener una comprensión mayor. Hay muchas más. Yo estoy nombrando las básicas, las que mínimamente tenemos que ya tener como piso para poder ahondar y profundizar en esta como especialización de la sesión individual. También están las herramientas que tenemos que tener integradas para poder como, desarrollar una jornada terapéutica de constelación, que son, por ejemplo, el manejo de los representantes. En este caso, como es sesión individual, vamos a hablar de un material inédito que fue diseñado para Kerak con el fin de poder simplificar lo que es, por ejemplo, la exposición de los representantes al consultante para que sea fácil de portar, para una comodidad mayor del terapeuta, ¿ya? Está la frase sanadora. El gran susto que son las frases sanadoras y el gran problema de la frase sanadora. ¿Por qué digo que es un susto? Porque hay mucha gente que teme que en la frase que diga no sea la correcta. Y puede tener mucha razón. Como también el uso que la gente los vuelve como casi como fábrica cuchuflí. O sea, todos los que tengan problemas con la madre tienen que decir lo mismo. No, no funciona así. Aquí hay que mirar cada caso de manera individual. Ninguna constelación es igual a otra. Ningún problema, por mucho que el título sea el semejante, se resuelve de la misma manera, porque son árboles distintos que tienen mucha más información que no podemos dejar de mirar porque sí, porque con el efecto de la frase de poder, el efecto que tiene la frase sanadora, es un efecto palanca. Y si yo quiero resignificar una información que viene inyectada con una emoción que me lleva a un destino profundo, no la puedo cambiar simplemente suponiendo que, por ejemplo, le cambio la luz del semáforo y la energía vaya a cambiar. No funciona así. Tienes que darle un sentido y ese sentido tiene que estar de la mano de poder hacer un buen uso de la frase correcta, de la frase sanadora que logra el objetivo no que tú quieres, sino que el objetivo que el consultante está buscando. Porque sí, hay movimientos que dependen de hasta dónde pueda llegar el consultante y eso también hay que saberlo y hay que poder identificarlo y hay que poder también integrarlo y respetarlo como tal, porque uno es un facilitador. Yo no vengo a salvar a nadie, yo vengo a facilitar una sesión individual que permita que la persona logre el objetivo que necesita. Aunque yo sé que puede lograr mucho más, pero yo tengo que respetar hasta dónde quiere llegar. Por eso que hay preguntas que son muy claras y precisas para poder saber hasta dónde puedes llegar. Las figuras, por supuesto, que se ocupan, los muñequitos que se ocupan. Hay cartas también, hay set de cartas de tarot, perdón, de cartas de tarot, cartas de constelación, perdón, mi paz, que yo las tengo. La verdad es que no las sugiero tanto, pero si necesitamos ahondar con eso, podemos ocuparlas también. Podemos también trabajar el diseño de nuestras propias herramientas. Podemos trabajar también la improvisación de herramientas y cómo yo les voy a dar una intención a que me permita mirar lo que subyace en el subconsciente de ese conflicto que está presentando el consultante. El posicionamiento espacial es vital. Hay que saber comprender el campo y hay que saber comprender cuando me habla de generaciones de ancestros, cuándo son descendientes, cuándo es el lado masculino, cuándo es el lado femenino, cuándo me está hablando de la muerte, cuándo me está hablando de un excluido, cuándo me está hablando. Tengo que saber leer la posición exacta de los elementos que están dentro del campo. Y para eso se aprende con la teoría, los tips y la práctica que vamos a tener en lo que sean los encuentros presenciales dentro de la formación, porque esta formación en particular se hace de manera presencial. Y se hace de manera presencial porque todos pasan por el módulo completo, en la cantidad de alumnos completos pasan por un movimiento sistémico cada vez que nos encontramos. ¿Para qué? Para que tú puedas observar los de tus compañeros en silencio, respeto y honra, y también para que tú puedas vivir el tuyo y que tú también te transformes en una maestra o maestro de tus propios compañeros.
La constelación individual como tal, como concepto, también se define muy bien. Hay protocolos que se utilizan que son importantes de seguir. Hay fichas como de seguimiento también, porque la constelación individual permite también integrar herramientas de contención, como el coaching sistémico, que también se aprende. La constelación individual se hace presencial generalmente, pero también podemos agregar alguna información para que tenga que ver, por ejemplo, cuando yo hago una sesión individual de manera telemática. Tengo una emergencia, mi paciente no puede llegar, necesita urgente, perfectamente pueden tener herramientas al respecto. Hay que comprender la diferencia con la constelación grupal, por supuesto. Hay que saber que implica una configuración y hay que entender los efectos de la resonancia. Esa resonancia que es la información que está haciendo eco en cada aspecto de mi vida, en cada decisión que tomo. ¿Para qué elijo una profesión? ¿Para qué elijo una pareja? ¿Para qué elijo ser madre? ¿Desde dónde yo elijo tomar determinada situación a mi cargo, desde donde yo logro completarme, porque eso también va a permitir que ustedes puedan leer y analizar y comprender, no entender, comprender mejor el árbol familiar que les toca leer. ¿Ya? Esto lo vamos a repasar netamente para poder como nivelar a las personas que se vayan integrando a la formación, pero es importante saber qué es lo que te falta y porque hay algo que te falta, hay algo que hace sentir que no estás completa, que no te sientes lista para poder hacer las constelaciones de manera llana y de manera súper abierta, pero no sabes qué es. Y a veces te bloqueas también. No sé si alguien quisiera compartir la experiencia, quisiera como comentar o escribir en el chat si quieren, qué sienten que de alguna manera les está bloqueando la vida, que les está bloqueando justamente el que ustedes puedan, a pesar de haber estudiado constelaciones, a pesar de tener la información y quizás haber leído varios libros, el que ustedes puedan decidir ser consteladores o no. Eso es un trabajo que se tiene que hacer, ¿ah? Porque si yo tengo tanta duda, es algo que también yo no viví como dentro de mi formación como proceso. Es tan o más importante el proceso individual propio en la formación que la formación. O sea, claro, nosotros vamos a tener mucho proceso personal porque tenemos que poder evitar el conflicto y también ser capaces de salir del conflicto en base al respeto, la aceptación y la humildad, que son los tres parámetros que Bert Hellinger asigna a la solución. Pero también tenemos que saber hacer lo mismo para un otro. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer para un otro? Es como si yo no me sé peinar a mí, ¿cómo puedo peinar a un otro? ¿Cómo yo no puedo, puedo como desenredarle el pelo al otro sin que le duela? Estoy dando un ejemplo como bizarro, pero que en el fondo espero les sirva como metáfora. Pero, ¿qué pasa acá cuando termino de estudiar y voy a constelarle al otro? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué es lo que me ocurre? Aquí tengo varias frases que a mí me han llegado y que son como las que más se repiten. Hay muchas más, por supuesto. Yo me imagino que cada una de ustedes tiene la propia, pero las clásicas. Hoy me falta contenido. No, es que yo no sé todo lo que tengo que saber. La verdad que me faltó aprender esto, no me lo enseñaron. O, por ejemplo, ¿cómo sé que esto es lo que yo tengo que resolver? ¿Cómo sé que es un ancestro que no está incluido? ¿Cómo sé que aquí falta una guagua que no fue reconocida? ¿Cómo sé que hay un amante en esta historia? ¿Cómo sé que esta enfermedad representa a un abuelo? ¿Cómo lo sé? Y para eso hay técnica. Para eso, obviamente, los que estudian constelaciones la tienen que tener si no las repasamos. Aquí no hay problema. Eso es súper importante que lo tengan claro. Porque solo repetir frases no me asegura que no me equivoque. Y aquí hay un tema súper loco porque las frases de poder tienen un efecto que implica un cambio. Y esa frase tiene que tener una forma de ser verbalizada que es muy concreta. No se dicen las frases así, así como repite conmigo. No. Hay una inflexión vocal, hay una intención ahí en el sonido, porque estamos hablando de que yo tengo que cambiar en el otro, en su neuroplasticidad, la memoria de una emoción que carga, incluso desde el subconsciente o desde el consciente, si es que lo que estamos sanando es un trauma presente, que tiene que ser tan bien ejecutada que la persona termine la sesión con otro sentir. Siento que está más liviano, me siento mejor, siento que puedo respirar. Es un sentir el que hay que cambiar para poder como resignificar
una información dolorosa y permitirle a la persona darse cuenta que esa información dolorosa la puede cambiar, puede renunciar a no seguirla cargando, puede podar el árbol, puede de alguna manera como cambiar desde otro lugar. Ahora, otra frase que siempre, visión de campo, ¿qué tengo que ver? Cuando yo entro y dicen, ya, ok, vamos a abrir el campo, pero ¿qué tengo que ver? Tengo que ver qué cosa del campo, dónde pone los palitos, pero ¿qué significa dónde pone los palitos? O dónde pone la figurita. ¿O qué significa no sé, mientras está poniendo los palitos se rasque la nariz? ¿O qué está pasando? Porque si yo no tengo una visión del campo completa, si yo no tengo una comprensión del todo, yo no puedo encontrar o diagnosticar el origen de lo que es. Porque ¿qué pasa? Que a veces hacen preguntas sin sentido, hacen preguntas que al final le echan al final la culpa siempre buscando si es papá o mamá, porque lo único que hacen en las preguntas, a veces en las constelaciones, es saber ya, ¿quién te cagó la vida? ¿Papá o mamá? Vamos al tiro para allá. Y a veces no pasa por ahí. A veces no tiene que ver con eso. Y eso es lo que hay que tratar de sacar, porque es una muletilla. Es una muletilla que está impresa que claro, puede venir del linaje de papá o puede venir del linaje de mamá, pero no necesariamente papá o mamá. Entonces, ¿qué, qué tengo que preguntar? Y qué debo leer de la respuesta? Porque la respuesta no es solamente lo que la persona dice, es cómo lo dice, con qué gesto lo dice y también qué hay en la entrelínea en lo que no dice. Y eso también se entrena. Tengo que lograr entrenar mi capacidad de conectarme con la información de manera completa. También hay un tema que es súper potente con los que estudian constelaciones que buscan poderosamente ese apego al proceso exitoso, que la persona se vaya feliz, que vaya conectada con el destino increíble. Y si resulta que la persona en realidad necesita conectarse con la muerte porque eso es lo que quiere su alma. Y yo lo he dicho siempre y lo comparto siempre en todas las formaciones que tiene que ver con cuando a Bert Hellinger lo demandan porque una chica que le pidieron constelar para que no se quisiera suicidar, le pusieron entre la vida y la muerte y ella eligió la muerte y Bert Hellinger la dejó en la muerte. Entonces dijeron, oh, pero ¿cómo Bert Hellinger hizo que esta niña se suicidara? Y hubo una demanda tremenda, pero en rigor uno no es Dios para cambiar el destino del otro. Entonces, a veces no necesito llegar al final de la constelación para que la constelación sea perfecta. Basta que la persona pueda solo mirar cuál es su real problema para que la dejemos ahí y que la persona logre a su tiempo, bajo su propia como deseo de sanar, porque hay gente que le queda súper cómodo ser víctima. Yo no puedo sacar a alguien que quiera ser víctima para que deje de ser víctima si no quiere. Yo no puedo hacer que el destino sea mejor si la persona le queda cómodo estar sufriendo porque tiene una devoción al sufrimiento. Entonces, apegarte a un proceso exitoso, ¿en base a qué juicio? Porque para mí es exitoso que la persona haya identificado cuál era su dolor, aunque no haya ordenado realmente. Basta con que haya visto su problema para poder avanzar. Pero ¿cómo yo aprendo eso? Tengo que entrenarme y tengo que saber tomar las herramientas completas con todos los tips y con todas las cosas que a mí me permitan poder identificarlo, porque en el uno a uno o en la sesión grupal es importante. Y esta falta de silencio vacío o esta como falta de juicio es algo que se vive cuando uno es constelado, cuando uno empieza a cortar con la conciencia familiar personal para poder entrar en la conciencia de un otro sin ningún tipo de resquemor, porque resulta que muchas veces nosotros tenemos muchos pactos, creencias limitantes, visiones de realidad que no pueden ir al atacar a otros. Yo no podría, por ejemplo, reclamarle a alguien que no coma carne, por ejemplo, porque a mí me gusta y al otro no le gusta. Yo no le puedo reclamar, por ejemplo, si es ladrón y quiere constelar un problema con su padre y yo no puedo decir, ay, no te voy a constelar porque tú robas, tú estás en colina uno, no te puedo atender. O alguien que en el fondo, por ejemplo, sea un celópata y quiera constelar que la mujer vuelva a su vida, porque yo no le voy a dar lo que él quiere, sino que lo que el campo me dice. Pero ¿cómo yo voy a saber lo que me dice el campo cuando yo aprendo a identificar el lenguaje total del campo? Y el lenguaje del campo tiene matemática, tiene emociones, tiene genealogía, tiene biodecodificación, tiene inflexión vocal, tiene sonido, tiene frecuencia, tiene un montón de herramientas. Herramientas que te hacen completar la información
para poder tener un feedback con tu consultante mucho más completo. Perdón, me pica en la cara, disculpen. Entonces, como dicen acá, siempre dicen, me faltan herramientas, ¿cómo ordeno? Claro, te faltan herramientas, entonces lo que viene ahora es que puedas tomar esta especialización con el fin de poder tomar esta parte de las herramientas que vienen de la sesión individual y que con el tiempo también puedes extrapolar a la sesión grupal. Pero primero tienes que integrarlas en un peldaño a la vez. También es muy repetitivo cuando me dicen, nunca me enseñaron esto. Oye, yo nunca supe que las constelaciones eran matemáticas. O nunca supe que las emociones son información. A mí nunca me dijeron que hay ciertas dinámicas que se ocupan como base y que uno puede utilizarlas con diferentes como acentos. También hay muchas formaciones que no les dan la práctica completa, como que es siempre el profesor el que constela, no ustedes, no pasa por ustedes, no viven la experiencia de ustedes hacer constelaciones. Y además, las constelaciones que a veces hacen ustedes están sin todas las herramientas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que pasa por una constelación con un alumno que está con pocas herramientas y que tiene pocas capacidades de leer el campo, termina con finales terribles. Y esos finales terribles a veces dejan a personas fragmentadas con un problema mayor al que llegaron a la constelación. Y obviamente la frase más chilena, y más gutural y más como tengo miedo a cagarla, o que si yo en realidad le voy a decir algo a una persona que está en un momento de fragilidad y que necesita sanar un conflicto, o sea, si yo le digo algo y la cago, pues no quiero hacer eso. Y ahí también entra el tema de la ética, también entra el tema de los balances, también entra el tema de que todo es perfecto tal cual como es, y también hay que saber que aquí en el fondo uno tiene, si lo hace de manera prístina, correcta, completa, con todos los elementos que conforman esta como sesión individual, en este caso, que es la especialización que estamos viendo ahora, perfectamente la persona con la frase que se va a ir con la frase que necesita, que no es ni buena ni mala, es la correcta que necesita ahora, porque para algo le tocó encontrarse con el terapeuta que está. Y para algo, el tema que trató con esa persona era justamente algo que tenía que ver con ambos árboles, porque también hay un tema que es súper interesante de analizar y que también tiene que ver con el autoconocimiento y con mi propio proceso, es saber que el paciente que me toca atender tiene que ver conmigo. Siempre tiene algo de ti, o ya sea porque tú pasaste por eso, o sea porque es tu punto ciego, o porque de alguna manera estás en paralelo viviendo la experiencia y la persona que viene a tratarse contigo te ayuda también a clarificar no solamente en ella, sino que en ti lo que estás viviendo. Y eso es algo que hay que saber diferenciar para no caer en la transferencia con el consultante, porque esto es en los órdenes de la ayuda, por supuesto, siempre está puesto en no transferirte con el otro, no dar algo que tú no tienes, en el fondo los límites. Y aquí es donde uno tiene que tener ojo también, que es importante, que a veces uno se equivoca o uno en realidad no vive el proceso de la constelación correctamente porque uno tiende a querer que el otro tenga un final feliz. Y a veces no lo necesita. Necesita pasar por lo que se llamaría una buena patadita en buena parte para poder recién darse cuenta que tiene que tener la voluntad, la decisión y el libre albedrío de elegir que necesita cambiar. Entonces, ¿qué vamos a tener como contenido? Por supuesto, vamos a partir desde el modelo Aquera, que partir de lo que es la constelación familiar, con todos los aspectos que componen la constelación familiar. Heridas de infancia, lenguaje matemático, frecuencias, emociones, historia. Vamos a ver los tipos de conciencia, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la teoría del mono 100, etcétera. Todo lo que en el fondo como en resumen para poder como acordarnos de recordar lo que ya deberíamos saber, ¿ya? Y lo que no sabíamos también para que podamos unirlo y complementarlo para que todos quedemos a la par, entendiendo esos factores que me afectan a mí, porque también vamos a ir personalizando también esta como instrucción, porque no todos tenemos el mismo problema para enfrentarnos a hacer una constelación. A lo mejor lo mío es que me pongo nervioso, o lo mío es que en realidad no me aprendo las frases de poder, y para eso hay tips, para eso hay fórmulas, para eso hay, todo tiene un método, y en ese sentido no hay problema que no se pueda resolver. En el fondo todo tiene una estrategia, ¿ya?
Tenemos que aprender el lenguaje, por supuesto, vamos a aprender lo que son las señales, los síntomas, las imágenes y metáforas del campo para poder hacer de manera más eficiente el diagnóstico de lo que es, de lo que necesita trabajar la persona y aprender a escuchar a la persona también, porque yo puedo ver que necesita a lo mejor sanar todo el linaje masculino, pero resulta que la persona lo que quiere es sanar una obesidad y yo tengo que también mostrarle, pero seguir lo que la persona necesita. Y aquí la importancia del diagnóstico es vital. Para poder ser un buen constelador, la máxima importancia la tiene el cómo yo diagnostico, cómo yo llego al origen, cómo yo logro abrir eso que está oculto, eso que no quiero ver, esto que en el fondo es el secreto que la persona aporta. Para eso hay estrategias, tips y herramientas que vamos a aprender a utilizar desde todas las veredas posibles. También vamos a hacer el cuidado de la salud emocional, tanto de ustedes como terapeutas, como también de la persona, porque yo no le puedo hablar de la misma manera y a las personas, no sé, pues, para decir, oye, como me pasó alguna vez que a una chica le tocó constelar con alguien porque había tenido muchas pérdidas y que el tipo va y le dice, tú eres una asesina, como si ella fuera la culpable de todo. Y había una historia detrás de asesinos, sí, pero no era ella. Entonces, igualmente hay que saber cómo cuidar esas palabras que yo voy a decirle a alguien que está pasando por un duelo, por ejemplo, o cómo yo le tengo que hablar a alguien que está en resistencia, o cómo yo le tengo que hablar a alguien que en el fondo está queriendo transferir todo el rato que conocía a la mamá, etcétera. Usted van a poder identificar eso. Y los errores comunes. Los errores comunes a veces por falta de tiempo, porque a veces hay personas que son bastante como manipuladoras y como que te absorben, como que tú no puedes seguir el protocolo de manera correcta porque te llevan para otro lado. Ahí hay tips, hay herramientas y ahí uno tiene que jugar mucho con lo que en el fondo le duele al otro. Yo voy a dar aquí quiero una anécdota. Tenía una paciente que necesitaba mucho hablar, hablar, hablar y no me dejaba avanzar con la sesión, entonces yo llegaba, ponía una alarma, le decía, ok, como yo sabía que a ella le dolía el tema económico porque era algo con lo cual siempre se estaba quejando, entonces yo le decía, bueno, si tú no me dejas avanzar, cuando termine la hora vamos a dejar la sesión hasta ahí y vas a tener que pagar otra sesión para avanzar. Efecto palanca, automáticamente obtuve el silencio que necesitaba y me fue respondiendo en la medida que yo le iba preguntando hasta que logramos hacer el orden. Pero es que esos son estrategias, son pequeños tips, pequeños como juegos o efectos palanca que uno usa dentro de la misma sesión. Em, los errores comunes, bueno, ya lo hemos visto, lo vamos a ver, y en la práctica, por supuesto, siempre va a pasar de que todos van a tender a opinar y podemos ver ahí cuál es el error que comete cada uno, si está desde el juicio, si está desde el que no entiendo nada o de repente porque lo cuestiono todo. Vamos a mirar cuáles son los verdaderos errores que están realmente afectando que no podamos generar el movimiento sistémico o la constelación como tal. Para eso vamos a tener varios recursos, vamos a tener herramientas de resúmenes, vamos a tener material escrito, vamos a compartir algunos libros para quienes quieran profundizar aún más todavía, o sea, vamos a ir compartiéndolo, vamos a ver protocolos, vamos a ver fichas que se utilizan, la mejor manera para poder llevar al consultante para que pueda expresar lo que necesita expresar y poder llegar a ver lo que necesita ver, porque también la gente que elige la constelación individual es gente que no se quiere exponer, es gente que tiene miedo, es gente que siente vergüenza. Y ahí uno puede mirar cuál es la herida de infancia que está cargando y también saber desde qué lugar uno puede ser más eficiente y efectivo con ese tipo de persona. ¿Ya? Hay un material inédito porque dentro del curso se pide una matrícula y esa matrícula es para generar material para cada uno de los participantes que tiene que ver con el material didáctico. Sé que algunos pueden tener el propio, pero se sugiere tener este material porque es mucho más portable y van a ver que va a permitir una facilitación o facilidad, mejor dicho, para poder ejecutar todo tipo de sesiones donde quiera que lo necesiten hacer, tanto sean sesiones individuales para empresas, sesiones individuales como coach o sesiones individuales para personas que lo pidan como tal. Esto tiene que ir con proceso individual, tiene que haber un proceso personal, porque también mucho del bloqueo puede ser incluso que ni siquiera venga del contenido de la información de las constelaciones, sino que venga de mi creencia limitante, de mi no permiso para poder hacer lo que tengo que hacer. Y también hay un acompañamiento. ¿Por qué? Porque todos tienen que constelar a todos en algún momento y yo voy a estar siempre como desde la parte de lo que es la vereda de la terapeuta asistente. Una vez que vayamos avanzando dentro de la formación, vamos a hacer procesos donde cada uno va a tener que constelar al que tenga al lado y probablemente ahí también vayamos viendo
cuáles son nuestros errores más comunes. Y eso lo vamos a ver desde el respeto, el amor y el cuidado, por supuesto, por todo lo que esté abriéndose dentro del campo. ¿Ya? Entonces ahora yo les invito a que me hagan preguntas y si tienen algo que compartir, por favor, para poder como también ir mirando juntas qué es lo que puedan estar queriendo resolver. Y por supuesto voy a dejar acá todo lo que tiene que ver con los contactos y los datos que necesiten para poder como tener la información completa de todo lo que es la formación y todo lo que en el fondo está de la mano de poder compartir este conocimiento. No sé si hay alguna pregunta o a alguien le gustaría como opinar o decir algo en este sentido. ¿Alguna experiencia que quiera compartir? ¿Qué les ha pasado a ustedes en este proceso de poder ejercer como consteladores? ¿Cuál ha sido el temor más grande? A ver si pueden compartir alguna información por acá. A ver, por favor, veamos acá. Mientras tanto, quiero presentarles a la Claudita. Claudita, ¿te puedes prender la cámara para que te conozcan? Ella es la coordinadora académica. Ella está a cargo de toda la información en detalle que ustedes que tengan después como duda, fecha de inicio, cuánto dura el curso, qué sé yo, el valor, el contenido, etcétera, el material didáctico. Y luego Claudia va a ir como aclarando cualquier duda que ustedes puedan tener. Em, Me voy a ver dentro... bien oscura porque tengo problema de luz. Wow, no te preocupes. Allí me veo muy oscura. Hola, Pero igual buenas te ves guapísima. tardes. Un gusto que hayan venido a esta masterclass que es súper interesante y creo que puede realmente hacer un excelente aporte como nosotras desempeñándonos como consteladoras. Ahora, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, está mi teléfono allí para que nos podamos comunicar y yo les pueda enviar más información si la requieren. Bueno, y además de eso, voy a ser la primera que te va a hacer unas preguntas, Claudita, con respecto a esto, porque yo hace poco egresé de la formación de constelaciones y la verdad es que no me he atrevido a hacer constelaciones. Me siento súper insegura porque siento de que la formación que tomé me dio como una experiencia más vivencial que académica. Entonces hay un montón de cosas que estoy como al debe, que siento que no, por ejemplo, las frases de poder, el cómo leer el campo, las implicancias, o sea, en realidad es de todo, ya, porque en la formación fue más experimentar, ¿no? O sea, todas las semanas que teníamos clase teníamos que experimentar eh, algún tema específico, ¿ya? Pero no siento que no recibí la instrucción académica como, como más teórica, a pesar de que leí los libros y todo eso, pero no es lo mismo, porque los libros generalmente vienen también con experiencias, ¿no? Con que viene los ejemplos de las constelaciones que hacía Bert Hellinger, entonces como que siento eso. De hecho, dentro de los asistentes hay una ex compañera muy querida que es la Verito, que a lo mejor comparte lo mismo que yo, pero estuve conversando con algunos compañeros hace un tiempo atrás y era como que sentían lo mismo. Entonces, y es tan delicado el tema porque tú te estás enfrentando a la emoción, o sea, al alma de una persona. Eso. Correcto. Mira, si algo he podido como ir aprendiendo en este proceso como largo de formación, porque de verdad ha sido, yo creo que del momento que conocí las constelaciones ha sido la vida entera. De partí, dejé todo por ser consteladora, de verdad.
Hay algo que no nos enseñan en la parte teórica y que, de hecho, leyendo los libros de Bert Hellinger tampoco dice, ¿de dónde saca la información Bert Hellinger para saber que es el tal persona o que esto está pasando en este campo? Porque en realidad como que uno ve claro que hay gente que está de pie, que tiene una emoción, un rictus, un gesto, que es una gestáltica que uno la puede interpretar, pero lo que no se ve existe y está hablando en detalles que son verdaderas como metáforas que están presentes en el campo. El comprender esa metáfora es la que a ti te permite de alguna manera no quedarte en el ruido del consultante que espera por todas las ansias del mundo que tú la defiendas o lo defiendas y le des la solución rápida porque quiere salir de ese problema. Pero en ese como rumiante que hay presente cuando uno está en el proceso mismo de la constelación, se modifica o se controla cuando tú eres capaz de poder como detener un poco el ruido y empezarte a enfocar en los vacíos, en los silencios, ¿ya? Entonces, ahí en esos silencios cuando uno dice, ¿y qué pasó con tal? Me acuerdo de un ejercicio con una alumna psicóloga que estábamos organizando lo que era la familia. Vamos, preséntame tu familia. Pone la figura como es tu familia. Y ella ponía al papá, a la mamá, puso a su hija y se puso ella. Y ella estaba feliz porque lo puso en el orden que corresponde, según el lugar de lo masculino, con lo femenino, según el lugar de la generación, etcétera. Lo puso perfecto. Y yo me siento al lado de ella porque obviamente uno tiene una posición en la cual uno se acerca al consultante y qué sé yo, porque uno tiene que nutrir la energía del otro, verlo desde el lado emocional, no desde el lado más de la crítica, todas las técnicas que uno va enseñando. Y le digo a ella, pero aquí falta alguien. No, me dice, está toda mi gente. Y el papá de tu hija se ha puesto a llorar a mares, porque se dio cuenta en ese solo gesto de no integrarlo, que era el gran conflicto que ella tenía. La pareja que de alguna manera no permaneció. Y fíjate que ese solo detalle pasa y uno lo puede identificar cuando ya tienes educado el ojo con las técnicas que uno empieza a integrar desde las preguntas perfectas y correctas, que son 5, no más. Desde cuando tú aprendes a leer el árbol, cuando tú lo vas estructurando con la persona que te va contando, mi abuelita hizo esto, mi papá hizo lo otro, y empiezas a ver cuál es la esencia que subyace internamente en el árbol familiar. Al principio uno se entrampa en que no puede fallar, en que no te puedes equivocar, pero cuando tú te relajas y te vas a tu centro vacío y empiezas a observar desde lo que no se dice, desde lo que la persona está diciendo, en lo que no habla, porque hay también información que queda oculta cuando uno dice algo pero no lo dice. ¿Cómo explicarlo? A ver, un ejemplo. Esta misma chica que en el fondo ella ponía a su familia muy sólida, muy compacta, muy perfecta, muy feliz, pero cuando le preguntabas por el papá de la hija, era como el silencio de ella. Y lo único que pudo hacer fue llorar. Entonces, eso es el origen de lo que a esa chica en ese momento le estaba conflicteando tener una familia completa. ¿Y eso qué es? Ser vista, ser amada, ser elegida, ser deseada. Y el problema que ella tenía, que en el fondo ella estaba con conflictos donde estaba infantilizada por sus padres y ella no podía ser la madre de su hija. Entonces ella era como la hermana de su hija. Finalmente, eso que les generó que ella en el trabajo no era considerada para ningún tipo de ascenso porque era una cabra chica. Y aunque no se comportaba como tal, porque era una mujer tremendamente profesional y tremendamente matea y tremendamente estudiosa, la energía, lo que ella estaba cargando, el letrero que llevaba al frente, la máscara era, tú eres una cabra chica porque no eres capaz de sostener la verdadera familia, la familia de ella, que debería incluir a los que no estaba incluyendo. Entonces, yo me encontraba con diferentes
formadores de constelaciones, me he encontrado con diferentes formas de abordar las constelaciones, me he encontrado con gente que me ha criticado. Bueno, a mí, Alfredo Sfer me tiró las orejas porque me dijo que yo veía las constelaciones como algo bucólico pastoril, algo muy romántico, algo muy profundamente sensible, pero en el fondo me la explicó como la parte que yo no estaba viendo, que las constelaciones son matemática inversa, y que los números no son números, son emociones. Y ahí te lo explica él. Y también se los voy a explicar yo a ustedes. Entonces, la experiencia que tú tuviste de haber pasado con una formación experiencial, a mí, como Claudia, sin ningún ánimo de crítica, y por favor tomarlo desde la humildad máxima, es insuficiente. Porque la experiencia es para ti, perfecto, te hace sentido porque te empieza a completar, te empieza a mostrar cuáles son tus bemoles, tus puntos ciegos, tus, qué sé yo, excluidos, tus secretos, etcétera. Pero si tú eso solo lo vives como experiencia, ¿cómo se lo vas a traspasar a un otro si no tienes la técnica? ¿Cómo tú le vas a poder identificar al otro, por ejemplo, que su problema es de la conciencia gestacional y no de la conciencia, por ejemplo, ancestral? O que es una conciencia que viene desde la experiencia, por lo tanto es una de las 5 heridas de la infancia, que se tratan de diferente manera. ¿Cómo tú vas a poder, por ejemplo, integrar en la evaluación de tu paciente cuál es el origen real si no tengo la capacidad de ver y no me enseñaron más que a sentir y a pasar por mi proceso personal, que es mirar hacia adentro? Sí, claro, aprendiste súper bien a mirar hacia adentro, la raja, porque te puedes sentir, te identificas, ves tus puntos ciegos, ves tus puntos gatillos, ves todo. Pero si yo eso lo tengo que ver en otro, ¿cómo lo hago si no me lo enseñaron? Y eso para enseñarlo tiene que ver con cómo yo aprendo el lenguaje del campo. Si yo tengo la experiencia, que es maravilloso, y entiendo el concepto y la teoría, tengo que aprender ahora solo a leer el campo. Cuando yo sé que es masculino, cuando yo sé que es femenino, ¿cómo lo hago cuando tengo una pantalla de computadora al frente? ¿Cómo lo hago cuando yo tengo ahí un muerto en el campo? ¿Cómo lo hago cuando yo tengo un aborto en el campo? ¿Cómo identifico? ¿Cómo lo veo? Y eso es una técnica. Y tiene que ver con la gestáltica y tiene que ver con la microgestualidad, tiene que ver incluso con la forma en que la persona mira el elemento que representa, incluso tiene que ver cuando están los representantes, cuando hacemos grupales, qué emoción empieza a emanar, porque la gente cuando se pone en el campo empieza como a vibrar una sensación como de miedo o de angustia o de repente de sensación de conflicto, como que aquí está la embarrada, como que uno empieza a sentirlo, ¿cierto? Pero ¿cómo yo lo identifico si no lo puedo captar a través de la técnica? Y esta técnica tiene que ver con la fenomenología. Y la solución va de la mano de la metagenealogía. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber ver el origen, pero no quedarme pegado en el origen. Tengo que poder avanzar hasta la solución. Y para poder avanzar hasta la solución, tengo que saber que si la persona que tengo al frente es rígida, tengo que poder quebrarle la rigidez y llevarla desde la otra vereda a lo que no ha podido abordar. ¿Cómo hago eso? Con un efecto palanca. ¿Y cuál es el efecto palanca? La frase perfecta y correcta que yo necesito decir para que la persona pueda quebrar esa inflexión y llegar al otro lugar. Entonces, por eso que uno es un facilitador de constelaciones familiares. No es un salvador, no es el super sanador, ni un super saiyajin, nada de eso. Uno facilita la constelación. Uno le muestra al consultante, pero tampoco lo tiene que tomar de la mano y llevarlo. Entonces también hay un tema que como uno aborda un tema emocional que está guardado, anquilosado en el subconsciente del otro y en la constelación se empieza a desbordar porque la persona no sabe por qué, pero quiere llorar, o no sabe por qué, pero tiene rabia. Y uno tiene que poder explicarle en palabras simples al otro, oye, esto tiene que ver con tal evento, esto tiene que ver con tal situación, pero para eso tengo que saber leer el fenómeno, tengo que saber comprender qué es lo que está realmente pasando y tengo que yo estar en estado neutro, porque si yo tengo una visión de que el dinero es de una sola manera o que el amor es de una sola forma, entonces yo no voy a poder colaborar al otro. Entonces, la experiencia que tú me compartes, la he visto mucho, la he visto de verdad un montón. Porque claramente mucha gente se sostiene de que si se aprende el libro, que ni siquiera lo escribió Bert Hellinger, porque creo que Bert Hellinger escribió uno o dos libros de los tantos que yo tengo más de 140 libros de constelaciones.
Y además, con todas las modificaciones y mutaciones que tuvo las constelaciones desde el principio hasta ahora, o estas como constelaciones que se han inventado, las holográficas, las que son chamánicas, las que son constelaciones del corazón. Bert Hellinger partió con las del espíritu, después llegó al alma y después avanzó a la Hellinger ciencia. Entonces, todos estos elementos que nos ayudan a poder como integrar la comprensión mayor, porque yo también he cometido errores, a lo mejor al principio cuando hacía la formación yo era muy de la experiencia también, de enseñar a que sintieran, de que pudieran como eh, vibrar en el campo. Pero después me di cuenta que, claro, la gente vibraba en el campo y las que tenían una intuición abierta y una pineal activa podían mirar un poco más allá. Pero después tuve que resignificar esa formación y me tuve que ir a la parte más teórica científica porque también es importante que muchas cosas que la gente no tiene la capacidad de sentir también las pueda entender para que después las pueda juntar y las pueda llevar al punto de comprenderlas, porque no toda la gente habla el mismo lenguaje. Y yo creo que ahí Arvita me puede compartir, porque Arvita, ella estudió conmigo en una primera formación que fue como muy, muy del sentir, y después cuando la llevé de nuevo invitada a la segunda formación, porque yo, después de que estudiaron conmigo, las invito a que siempre asistan a los módulos que quieran, em, ella vivió la parte más científica y ella me hizo un comentario muy lindo que no sé si podrías compartir acá, Arvita, desde tu expertise. Me encantaría si puedes hacerme el favor de compartirlo, si no te incomoda. Claro, yo el primer año yo sentí que, bueno, yo hice el curso como para mí y sentí que, claro, el primer año fue como para mí, y, pero no me sentía así pues, preparada como para hacer una constelación. Eh, y claro, y el segundo año sentí que aprendí más teoría, digamos, más como eh, cómo se puede hacer. Sí, hubo una diferencia entre el primer y el segundo año de lo que yo viví. Y uno fue mm, experiencia propia y el otro fue como saber un poco más. No digo que lo sé todo, pero, pero sí, fue diferente. Para mí fue muy diferente en el primer y el segundo año. Muchas Eh, gracias, pero Rita. Sí, 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 porque son formas diferentes de abordar la herramienta. Entonces, claro, em, hay como cursos que uno puede hacer que son como procesos de vida. Yo podría hacer un curso, qué sé yo, donde pase por los 12 aspectos básicos de la existencia del ser humano y poder hacer desde las constelaciones una proyección hacia mí. Pero eso no te habilita como constelador. El constelador tiene que tener una comprensión completa desde el marco en el cual tú también tengo que saber darle un feedback a una persona y explicarle con lógica y con esto como con contenido el para qué le tocó vivir todo lo que vivió y cuál es el propósito de todo lo que ha tenido que vivir hasta el momento en el cual decide hacer el cambio o decide seguirlo cargando, porque tampoco depende de mí que la persona lo cambie o no, porque hay gente que tiene una devoción absoluta al sacrificio y la mantiene permanentemente porque es la forma en la que decidió, eligió habitar su existencia para poder colaborar con el árbol. Em, no sé si quieran comentar por acá. Carla, tú estudiaste conmigo coaching sistémico. ¿Te gustaría compartir un poco tu experiencia de consteladora? ¿Estás ahí para Carla Maya? O Brenda, que está por acá también. No sé si alguna quiera compartir su experiencia desde lo que aprendió, porque lo importante ahora de esta formación en particular es que quien estudió constelaciones y no se siente seguro, segura de poder ejercer las constelaciones en este curso tenga las herramientas, tips y propósitos necesarios para poder como lanzarse un poco, como poder ejecutar este rol. Porque hoy día es súper importante poder recuperar la contención emocional y la salud emocional. Yo creo que aún no hemos salido de todas las crisis en las cuales estamos, nunca nos había tocado una guerra tan como lo que vivimos, una pandemia como la que vivimos. Yo creo que todo esto también de la parte económica ha sido muy fuerte para la gente y hoy día tener las constelaciones como una herramienta de apoyo
es fundamental. En mi caso, yo trabajo con derivaciones médicas, trabajo con derivaciones de fiscalía para temas de conflictos familiares. Trabajo con temas educacional también, con las constelaciones familiares, en el apoyo un poco del propósito de los chicos que están un poco perdidos en lo que quieren estudiar o no quieren estudiar. Estoy en la formación porque es mi anhelo profundo que todo lo que yo he podido acumular durante todo este proceso de existencia en el cual he estado vinculada a las constelaciones llegue a más personas para que se vuelva algo tan básico como el consultorio que está en tu barrio, porque la medicina debería estar integrada también en la parte emocional y sobre todo, dado a que tuve la oportunidad de tomar una formación en Barcelona de primeros auxilios psicológicos, el hecho de que las constelaciones tienen herramientas eficaces profundas y certeras que se pueden aplicar en momentos de crisis antes de que entre un estrés postraumático que se transforme luego en una llaga eterna para una persona. Entonces creo que uno puede habilitar esto y en ese sentido uno puede acompañar a pacientes oncológicos y a la familia, uno puede acompañar a niños que son que tienen disforia de género, que necesitan como hacer el proceso de cambio de género y a la familia también uno puede hacer acompañamientos importantes, no solamente la sesión grupal o la sesión individual. El coaching como tal, que se va dentro de lo que es la formación de la sesión individual, es una herramienta de acompañamiento profundo y de entrenamiento de vida para poder integrar los órdenes del amor como un leitmotiv profundo que esté presente en cada uno. Entonces, no sé si alguien quisiera como hacer alguna pregunta, no sé, a los que no conozco tanto. Bueno, pero no te conozco. Si te gustaría poder contar tu experiencia, sería súper bonito para aprovechar de conocerte también. Hola, bienvenida, Vero. Hola, sí, yo fui compañera de la Claudita y la experiencia, claro, tal como la explica, que no la puedo explicar mejor yo creo, es que fueron 2 años, que no es menor, pero efectivamente hubo mucho proceso personal y claro, hoy día eh, lo veo como tal vez como una falta de enseñanza más académica, en lo concreto. Entonces es difícil. Yo soy psicóloga, ejerzo hace muchos años de psicóloga, eh, pero claro, me siento un poco coja, si pudiera como decirlo, es como sentirse un poco coja y ¿Te puedo preguntar, Verito? ¿Te puedo hacer una sí, pregunta así como súper como al hueso? Cuando tú te dispones a hacer una constelación y la ejecutas, ¿dónde sientes que estás entrampada? es que no hago constelaciones. ¿Nunca lo hiciste? ¿Tampoco hiciste práctica? Como participantes nos tocó Ah, constelar, perfecto. como participantes. O sea, no tuvimos instancia de ser nosotros consteladores, no, Ya, ok. Bien. no. En la sesión individual, uno lo primero que aprende es a comprender la pertenencia como orden del amor y eso involucra aprender el lugar de cada elemento. ¿Qué significa cada cosa en cada lugar? Y eso es lo primero que uno parte. Eso te va a ayudar infinitamente para comprender también dónde subyace lo que está oculto en tu consultante. Yo tuve la fortuna de hacer una formación en Antofagasta, también a muchas psicólogas, y déjame decirte que la mayoría está ejerciendo la constelación dentro de la consulta psicológica. Y eso es un delta profundo para ti, porque, bueno, tiene la gentileza de que la gente puede reembolsar tu boleta. En mi caso, no, la gente no reembolsa nada. Entonces, como que de alguna manera eso hace que mucha gente busque psicólogas consteladoras. La herramienta de la constelación ayuda mucho en el proceso del trabajo psicológico porque, va a doler esto, pero lo tengo que decir, una constelación equivale a 2 años de trabajo, sobre todo cuando hay mucha resistencia o cuando hay un trauma muy profundo o situaciones que no tienen una explicación tan concreta. A mí me ha tocado trabajar con pacientes con psicópatas, con gente pedófila, me ha tocado trabajar con gente con electrochoque en el cerebro, me ha tocado trabajar y he podido desde la constelación y desde el movimiento muy sutil del efecto palanca de las frases de poder,
lograr cierta estabilidad del paciente. También he trabajado con gente con enfermedades terminales, ELA, cáncer y problemas degenerativos también, que desde tu vereda de psicóloga y consteladora, perfectamente teniendo como la lectura del campo, podrías abordar con mayor facilidad y con mayor como potenciación. Tú ya viviste la experiencia de lo que significa una constelación para ti en el cambio de vida, porque yo me imagino que fue un antes y un después tu formación. No quiero quitarle mérito a eso, pero sí creo que hoy día te toca ahora mirarlo desde como la vereda del frente con lo que es el tema de cómo se mueve. Aquí hay un movimiento constante en cada sistema y en cada configuración. Ese movimiento tiene un ritmo, una velocidad, tiene un color, tiene un olor, tiene todo, tiene los elementos necesarios para que uno pueda mirar qué te quiere decir esa configuración. Si tú logras integrar esa como lectura de la configuración en la sesión individual, vas a poder integrarlo a tu sesión y vas a poder tomar ese conocimiento de experiencia consteladora a lo tangible y volverlo como una herramienta que se transforme en el bisturí probablemente emocional con el cual puedas abordar casos complejos y casos profundos desde un mejor lugar. Y de verdad, siempre yo estoy disponible también para colaborar en caso de necesitar hacer clínica. O sea, yo sigo trabajando con mis alumnas en el caso de casos difíciles profundamente. Mira, tengo esta situación, y yo les hago las preguntas del historial, les doy un poco una teoría donde podían abordar y luego cada una se hace cargo de su paciente y después me cuenta cómo le va. Y eso también yo lo hago siempre. Eso es parte de mi acompañamiento con ustedes como alumnas, porque a mí lo que me interesa es que ustedes lo hagan mejor que yo. A mí lo que me interesa es que cada una de las personas que toma formación conmigo, y eso lo saben las chicas que están acá que han tomado formación conmigo, llega a un punto en el cual no me necesiten, pero que de alguna manera puedan hacerlo ellas mucho mejor que yo, porque además involucren lo que ellas son. Tenemos que lograr fusionar lo que ya somos, porque para algo te va a tocar determinado paciente y no otro, con la herramienta que ya integraste para ti, pero ahora integrarla para un otro. Y el efecto de este curso es que tú puedas aprender a ver la herramienta para un otro. Igualmente, siempre hacemos trabajo personal y siempre también vemos si hay algún tipo de creencia limitante, porque yo sé que de repente cuando uno toma ciertas carreras, como que uno se vuelve como un poco más escéptico y también se vuelve un poco más resistente y también uno se cierra a cierta información que dice, pero no, porque esto no lo puedo comprobar. Pero se te puede demostrar, porque puedo demostrarte científicamente que la información que te está llegando, a pesar de no tener un respaldo tangible, es algo que tiene un respaldo mucho más profundo. Y eso es parte de lo que esta formación te puede como entregar. Es una formación breve, no son más que nada, es como un repaso y luego vamos de lleno a trabajar el campo, a entender los tipos, a usar las herramientas tangibles de la frase y para lograr que tú puedas al final del curso ejecutar constelaciones en tus pacientes y que tengas el apoyo de todo el grupo, definitivamente. Así que si te animas, Vero, eres tan bienvenida y yo te agradezco mucho que nos estés acompañando acá. Tenía en mi conciencia la idea de que probablemente el profesor de ustedes era más teórico que práctico, pero parece que me equivoqué, es más práctico que teórico, pero bueno, son cosas que pasan. Así que ahí las dejo. No sé si tengan alguna pregunta ahora más para agregar o dejamos esta clase hasta acá, porque en honor al horario no quiero extenderme más, ya me largué un poquito con el tema de los comentarios, pero estoy muy contenta, esto es algo que yo amo. Desde mí, por lo menos lo que yo les puedo ofrecer más allá de los contenidos es que tengo mi entera disposición de poder responder cualquier duda y entregar todo lo que yo he aprendido sin ningún filtro. Bienvenida, Brendita. Entregar todo sin filtro y yo no me guardo nada. Si necesitan saber algo muy puntual, perfecto, lo van a tener de mí porque esto es lo que a mí me interesa y a mí me interesa que esto se vuelva algo que esté presente en colegios, en consultorios, en todas partes, incluso en la educación sobre todo, porque he visto como la importancia de poder guiar a los chicos a un mejor lugar de cómo están hoy día. No sé si querías agregar algo, Brenda, ya que prendiste la cámara, aprovechando.
Hasta que no quiere el micrófono abrirse. Valor. No te puedo ayudar yo desde acá, Brenda, tienes que hacerlo tú. Tú puedes, vamos, vamos que se puede. Eso, fíjate que yo lo podría interpretar claramente como algo sistémico, en todo caso, y yo podría dar claramente una lectura al hecho de no poder salir del micrófono. Y eso es algo que con el tiempo yo creo que en mi curso ya se matan de la risa, porque cualquier cosa yo le doy el significado y como que parece que estoy un poquito loquita, pero en realidad tiene una lógica y tiene una explicación científica, ¿no? Por Ahora fin, sí, Brenda, eh, bienvenida. mi hijo me ayudó, sí. Es, Bueno, nada, pues escucharte, estoy hace ratito escuchándote y me hizo recordar todo ese año que estuvimos ahí en las clases y lo maravilloso que son las constelaciones. Siempre he sentido que me falta práctica y que no tengo tanto conocimiento y al escucharte ahora me puse a explicarle a mi familia de qué se trataba y sé bastante, tengo harto contenido, pero me falta la práctica. Estoy todavía resistiendo esa área y me pongo miles de excusas que no tengo tiempo, que tengo muchas cosas y qué sé yo, pero ya va, en algún momento voy a atreverme. bueno, ahora estamos destrabando el miedo a hacer la práctica, porque yo me acuerdo perfectamente que fue un periodo donde estaba estudiando varias cosas al mismo tiempo y a la vez y dirigiendo un jardín infantil que yo lo encuentro maravilloso, pero tremendamente demandante. Sí, Lo que toca ahora, Brendita, es hacer este espacio para que se destrabe, en el fondo, para verte en la obligación de tener que practicar, 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 con todas las herramientas, tips, resúmenes, elementos que te faciliten y te permitan llegar al diagnóstico de la manera más rápida posible con 5 preguntas, que yo me imagino que te acuerdas cuáles son. sí, ¿Qué sí, número de hijo eres? ¿Con quién te criaste? ¿Un recuerdo de infancia? ¿Qué te gustaría sanar y qué cambiaría? hay que Son las cambiar. 5 preguntas que uno tiene que hacer para lograr el diagnóstico concreto. Y eso no debe durar más de 2 minutos. Ujú. Pero la sesión individual tiene la ventaja de que podemos ahondar aún más en el origen como tal y podemos indagar a través de la familia qué es lo que ese árbol en general está cargando, porque la familia es como un fractal en el fondo. Tanto la micropartícula como la macropartícula del sistema em, tienen la misma frecuencia, pero si yo cambio una micropartícula, por resonancia todo el fractal se modifica. Entonces, si yo arreglo a una persona del clan familiar, si yo le acompaño a una persona a lograr ese orden desde el amor, automáticamente todo el árbol se empieza como a alinear y a ordenar. Y sé que podar el árbol también se puede podar, y eso también lo hemos hablado en otras oportunidades, porque hay resistencia a algunos movimientos de las constelaciones que dicen que no, que el árbol hay que honrarlo. Sí, se honra, pero si el terreno ya está infértil y la semilla necesita brotar en otro lugar, también debe tener la bendición de su árbol para poder ir a un lugar mucho más fértil y poder volver a brotar. Gracias, gracias, gracias a todos los que están acá, a todos los que vinieron y a los que van a ver esta clase después. Estoy súper agradecida, me siento muy honrada de que hayan decidido acompañarnos. Están cordialmente invitadas, toda la información la tiene Claudita, pueden contactarla a ella, cualquier duda que tengan. Y ya saben, cualquier situación que quieran resolver también me pueden contactar. Mi intención es que este curso parta primero con teoría, lo más probable que sea online al principio, por el tema de que podamos como hacer el repaso en un flashback rápido, porque obviamente está la información ya integrada, y luego enfocarnos en la parte presencial para poder hacer el trabajo con el material didáctico in situ y vivir la experiencia y al mismo tiempo ir comprendiendo ¿de dónde la Claudia saca esta información? ¿Y por qué la Claudia ve esto que yo no veo? Y para que ustedes lo aprendan también y puedan hacerlo de manera tranquila, ya se sientan más seguras de abordar esto que es las constelaciones familiares, que en el fondo es nuestra manera de vincularnos, si no tiene mayor complejidad, que es dónde estamos, cómo nos vinculamos y cuál es el intercambio que tenemos unos con otros. No hay más que eso. Así es que, nada, Claudita, no sé si quieres decir algo para cerrar. Yo estoy ok, yo estoy lista ya para empezar a despedirnos. Y solamente decirles que ojalá se matriculen en este curso, porque realmente va a ser un impulso para
dedicarnos a lo que estudiamos, que nos formamos durante harto tiempo y no quedar con esos bloqueos, límites que no nos han dejado ejercer o si estamos ejerciendo que estamos siempre con la duda. Así que solamente dejar abierta la invitación a esta especialización. Ya, pues, súper. Las abrazo, las quiero un montón, las echo de menos a varias acá que no las he visto hace rato. Y nada, les mando un abrazo corazón a corazón para que nos podamos reencontrar. Y si no en esta formación, ustedes ya saben que el teléfono siempre está abierto para ustedes. Cuídense mucho. Besitos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.